Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. 1 Samuel 20:17. Aquí resaltamos la amistad. Estamos en este mes de finalizar el mes del amor y la amistad. ¿Hasta qué punto Dios le gusta la amistad, o en la Biblia donde podemos encontrar acerca de la amistad? Dice que hay amigo mejor que un hermano, hay amigo más unido que un hermano, dice el proverbista Salomón. Y la amistad de David, pues vemos en la historia de David y Jonatán, hijo de Saúl, el rey, cómo Jonatán ayudaba a David, veía la injusticia de su padre al quererlo enclavar con una lanza, cuando David tocaba el arpa para Saúl, para que Saúl no fuese atormentado por el enemigo, ya que Saúl había desobedecido la ordenanza de Dios. Fue el primer rey de Israel, Saúl, y habiendo Dios dado mandamiento a Saúl, Saúl no hizo como Dios le había mandado. Y entonces Dios desechó a Saúl y escogió, por medio del profeta Samuel, escogió a un hombre, a un joven que se llamaba David, y fue ungido por rey antes de que Saúl muriera, antes de que Saúl fuera destronado. Saúl fue destronado precisamente por Dios por haberlo desobedecido, y se le dijo a Saúl, se le dijo por parte de Samuel, pero Dios le dijo a Samuel que fuera a ungir a David por rey, siendo un niño, siendo un adolescente que andaba detrás de las ovejas de su padre. Y pues Saúl era un rey alto, hermoso de aspecto, pues fue cuando fue ungido, pues era un hombre que cumplía las expectativas de cualquier persona, las expectativas de lo que fuese un rey. Pero en el caso de David era un niño, era un adolescente, y cuando fue dirigido el profeta para ungir a David, vio a sus hermanos y dijo, seguramente este es, y así con todos sus hermanos, y Dios le decía que esos no eran los ungidos, los elegidos, los que debía de ungir. Y le preguntó a su padre, oye, ¿no tienes otro hijo? Y dijo, sí, allá está David atrás de las ovejas, a ver, tráiganlo. Y trajeron a David. Y Dios le dijo que ese era el ungido, porque Dios no mira las apariencias del hombre, sino que Dios mira el corazón. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David se la pasaba obedeciendo a su padre, pastoreando las ovejas de su padre. Pero cuando venía el león y el oso, David confiaba plenamente en Dios, de que Dios lo iba a librar de las garras del león y de las garras del oso. Y David con una honda destruía y derribaba al león y al oso, siendo joven. Y bueno, ya conocemos la historia de David. Posteriormente fue a llevar unos quesos a sus hermanos cuando estaban en la guerra contra los filisteos. Se levantó un paladín que se llamaba Goliat, un gigante, un hombre enorme, guerrero, acostumbrado a la guerra, a matar gente, y lo pusieron para que retara al pueblo de Israel si hubiese un valiente que lo enfrentara, y que podían dejar la batalla y dejarla a la mano de Goliat y del guerrero que se le enfrentase. Pero cada rato iba el paladín a retar a los escuadrones del Dios viviente, y pues nadie se atrevía, ni aun Saúl, ni aun ni aun el rey Saúl, ni aun sus príncipes, ni aun nadie se atrevía a enfrentar a Goliat, porque era un hombre gigante, enorme, de los descendientes de Anac, de esos descendientes gigantes.
y era guerrero, estaba acostumbrado a matar, a descuartizar a cualquiera que se le enfrentase. Pero David, siendo niño, escuchó cuando el paladín retaba a los escuadrones del Dios viviente, y se enojó David y dijo, bueno, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los ejércitos del Dios viviente? Y las palabras de David fueron oídas por el rey Saúl, y Saúl dijo, traigan al muchacho, y trajeron al muchacho, y yo me atrevo a enfrentarme a Goliat, le dijo David. Y pues Saúl, no sé en qué cabeza estaba de Saúl, pero Saúl aceptó la propuesta de David. Los hermanos de David le decían, regrésate, ¿qué estás haciendo aquí? Te van a hacer daño. Y David dijo, no, yo voy a enfrentar a Goliat. Y cuando le pusieron la armadura a David, no le quedaba la armadura de los guerreros porque estaba chamaco, pues estaba chico, y no era una persona musculosa ni era corpulento, era una persona pues delgada, y una persona que no le quedaba la armadura de cualquier guerrero. Pero dijo, no, yo así, y agarró piedras y agarró su honda y se fue y se enfrentó a Goliat, a ese enorme enemigo, porque David tenía la confianza de que quien iba con David era más grande que Goliat. Goliat era un enano a comparación de la grandeza de Dios, porque Dios iba con él, porque David había confiado en ese Dios que es Salvador, en ese Dios de Israel, en ese Dios de los ejércitos, en ese Jehová de los ejércitos, en ese Yahvé de los ejércitos. Entonces fue y enfrentó a Goliat y lo derrotó, y vemos la historia de David. Luego fue proclamado rey, pero en el trayecto Saúl es llamado a hacerlo y quiere destruir a David, lo quiere matar, porque ya sabía Saúl que David había sido ungido por rey sobre Israel. Pero Saúl, entre el martirio del enemigo, porque venía un espíritu malo a martirizar la vida de Saúl a causa de haber desobedecido a Dios, porque desobedeció a Dios, y pues el enemigo se aprovechó de eso y lo martirizaba. Pero David, cuando tocaba su arpa, ese demonio se iba, porque Dios habita en medio de la alabanza. Entonces David era un hombre íntegro, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que componía canciones a Dios, es decir, componía salmos. El niño cantor de Israel se le conoció también a David. Y cuando ya Saúl atentó contra la vida de David, pues su hijo Jonatán veía la injusticia de su padre, y se estableció un lazo entre David y Jonatán. David quedó en la familia del rey, porque el rey había ofrecido a su hija a quien enfrentase a Goliat, y David enfrentó a Goliat y le trajo la cabeza de Goliat al rey, y pues le fue dada por su esposa a David, su hija, por esposa. Entonces, la hija de Saúl. Bueno, pues ya se estableció un buen lazo de amistad entre Jonatán y David. Entonces, esta parte de la Escritura nos habla y nos enseña lo valioso que es la amistad, lo valioso que es que podamos establecer amigos así tan unidos como Jonatán y David, que una amistad entrañable, una amistad donde se deja ver lo que Jesús pide: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque precisamente Jonatán amaba a Jesús y lo amaba tanto como a sí mismo. Entonces procuraba a su padre matarlo, pero Jonatán no permitía, y le informaba a David, y David pues era avisado por Jonatán. Pero también Jonatán sabía que el día que fuese destronado su padre, y que le hizo jurar a David que iba a tener misericordia de él y de la casa de su padre, después de que si Jonatán vivía o no, o si su descendencia vivía o no, que tuviese misericordia David, porque sabía que Saúl se había enloquecido completamente contra David el rey. Bueno,
aquí lo que se deja ver es que la amistad es una amistad que sí, Dios sí quiere que la amistad de David y Jonatán, vemos el ejemplo de cómo a Dios le agrada que tengamos amistades, que seamos amigos. Aquel que quiere ser amigos tiene que ser amigo y tiene que buscar la forma de serlo, aunque hay amigos más unidos que un hermano, porque en el momento de la angustia y la dificultad, ahí está la mano extendida del amigo, ahí está la mano extendida de aquel que quiere ser amigo y quiere hacer amigos, y el que gana almas es sabio, dice la palabra de Dios. Entonces es importante la amistad y sembrar y cultivar. La amistad es como una semillita que se siembra y que se va sembrando, pero que también se va regando, que también se va fortaleciendo esa amistad. Se le invierte a la amistad, muchas de las veces se le invierte. Sí existe gente malagradecida y sí existe gente que te traiciona y todo eso, pero hay veces que esa amistad, como la de David y Jonatán, que hay amigos más unidos que un hermano, y en ese momento, cuando tú estableces una relación y un lazo de amigos, puede ser que los cuentes con una sola mano o con las dos manos, la cantidad de amigos que se pueden considerar tus amigos en realidad, que se pueden considerar como gente que tú confías y que no te van a traicionar, que no te van a dar la espalda, que cuando tengas necesidad no te van a dejar abajo, sino que te van a ayudar. Y que también tú, cuando ellos estén en esa situación, también tú los vas a ayudar. Dice que amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, amarlo en todos los momentos, en momentos difíciles y en momentos de victoria, de triunfo, para celebrar y gozarnos con los que se gozan y entristecernos con los que se entristecen. ¿Por qué? Porque muchas de las veces llegan momentos difíciles y llega a estar ahí apoyándolos. Pues es una buena amistad, y que nosotros como cristianos, como siervos de Dios, así como David era buen amigo, así también nosotros podamos ser buenos amigos. Jesús nos dijo, ya nos llamaré, ahora son mis amigos, ya no soy, ya eran, los discípulos ya eran amigos de Jesús. O sea, la cuestión de la relación de liderazgo, de discipulado, de formación, de todo eso, culmina en un hecho de amistad, entrañable, una amistad que Pedro decía: Señor, te seguiré donde quieras que fueras, Señor, si es posible ir a la muerte, yo iré contigo. Entonces, sí se establecieron esos lazos, y Jesús pues nos demostró ampliamente su amor, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún que éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Aún siendo el mismo Dios de la gloria, nos mostró un amor sin límites, sin precedentes, un amor incondicional, un amor pleno, un amor que se nos dio gratuitamente para salvación, para perdón de pecados, para vida eterna, derramando hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Pero realmente nos falta a nosotros corresponderle de una manera u otra. Pero respecto de la amistad, pues sí es importante conservar la amistad, no meramente como una costumbre religiosa o calendarizada que dicen que se tiene que celebrar y todo eso, no, sino como algo que la misma palabra de Dios enseña, cuyo fundamento debería de ser precisamente la palabra de Dios, no una tradición, no una costumbre, no una celebración a algo que se dice que se existió posteriormente, pero no. El fundamento del cristianismo debe ser siempre la palabra de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que celebremos, en todo lo que festejemos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y tenerlo como tu amigo íntimo en tu relación diaria de oración, en tu meditación, en todo, siempre a Dios en primer lugar. Pero también Dios dice que si amas si no amas a aquel al que ves, ¿cómo dices que amas a Dios si no lo ves? Entonces, la cuestión aquí es de que también demostremos a Dios que le amamos cuando vamos y amamos a nuestros semejantes, a nuestros amigos, a nuestros prójimos,
¿Por qué? Porque de esta manera demostramos que Dios mora en nosotros, y donde está Dios no hace falta nada. Dios es amor, y quien ama y quien es capaz de amar, porque a veces es difícil amar, es difícil, cuesta amar a pesar a veces de que en ocasiones se te traicionas, no se te entiende, se te critica. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero con respecto al cristianismo, a nosotros nos corresponde luchar. Dice, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo vas a cegar si no desmayas. No te canses de hacerle bien a tu amigo, no te canses de hacerle bien a tu prójimo, no te canses de hacerle bien, porque si es cansado, porque si, yo nomás doy y él no me da, no. Entonces ahí el amor no es condicional, es decir, no es si tú me das yo te doy, no, el amor se da y simplemente se da. Entonces la amistad también se da y simplemente se da. Y qué importante que aprendamos a ser amigos. O sea, muchas de las veces no sabemos hacer amigos. En la primera de cambio tenemos la oportunidad de criticarlo, tenemos la oportunidad de traicionarlo, tenemos la oportunidad de hacer esto, y pues es lo que hacemos, ¿no? Pero a Dios dice quien no dio su dinero a usura, y quien contra el inocente no admitió cohecho. O sea, no admitir cohecho en contra de cualquier persona que consideres que es tu amigo. No permitas absolutamente ninguna injusticia en contra de aquel. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a su monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ni contra el inocente admitió cohecho, ni contra el inocente admitió mal alguno. Es decir, que en contra de sus amigos no admitió absolutamente nada. Dice, si tus enemigos son ásperos contigo y quieren ponerte una carga pesada sobre tu espalda y te obligan a llevarla por 1 milla, ve con el 2. El que te pida, dale, y el que quiera de ti tomar prestado, no se lo rehuses. Decía Jesucristo. Bueno, realmente en la amistad también a veces se sufre. ¿Por qué? Porque a veces que confías en alguien, luego esas personas te traicionan, pero no por eso te debes de desanimar de hacer amigos, porque tú estás cumpliendo con Dios, y el cumplir con Dios a ti te trae bendición y beneficios, muchos beneficios que tú a lo mejor no son tan palpables, pero sí los ves a diario: la paz, el amor, el gozo, la paciencia, los frutos del Espíritu. Pero también te trae una bendición, porque el que da al pobre presta a Dios. Así es de que Dios se encargará de bendecir tu vida. Pero con respecto a la amistad, de que debe de ser una amistad donde se desenlaza en una relación de amor, no un amor que podríamos decir un amor eros, sino un amor, es decir, un amor de hermanos, un amor que hay amigo más unido que un hermano. Quiere decir que muchas de las veces esa relación de amor es como amarse a sí mismo, es decir, cuidarse a sí mismo, respetarse a sí mismo, así respetas a los demás. Y ese desenlace desde el Antiguo Testamento Dios lo sigue mencionando. Dice que no amarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su ganado, ni sus bienes. Entonces, cuando todo esto sucede en la relación o en la mente de una persona que establece amistad, en ese momento pues tú te conviertes en un buen amigo y en cumplir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se resume en 2 mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces en eso se resume la ley. Y entonces tú como cristiano pues estás obedeciendo a Dios, aunque pues te hayan pagado de una u otra manera mal, pero tú estás obedeciendo a Dios. Y esta es una actitud de un cristiano que se somete a las reglas y disciplinas del reino, a las reglas del reino, donde Dios te va a premiar a cada paso que des. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con Dios sus mandamientos. Entonces estás del lado de Dios,
estás del lado de sus mandamientos, estás del lado de las cosas que a Dios le agradan, entonces pues sí, no sigas teniendo temor, no te reserves de poder hacer amigos. Es difícil conservar las amistades, es muy difícil, pero vale la pena. Y tener amigos así como Jonatán y David, pues sí es importante. Mira, David tenía este amigo que era un amigo pues que más especial que los demás. O sea, David sí tenía más amigos, pero el más especial era como este Jonatán. Y posteriormente vemos a David haciendo más amigos, como los hijos de Sarbia, los valientes que también, al igual que David, se inspiraron en la historia de David y derrotaron también ellos gigantes. El general del ejército de David también derrotó gigantes, aquellos que siguieron a David y que conocieron su historia y que supieron que era tan valiente, y que también ellos siguieron su ejemplo, porque en David se veían reflejados precisamente. Bueno, David tuvo más amigos y fieles amigos que nunca lo dejaron a David, que siempre estuvieron con él, y pues esto es lo que debemos de fomentar. David fomentó una relación de amistad cuando era perseguido, cuando no era un proclamado rey sobre Israel. Y pues estas gentes que se juntaron con David, pues eran sus amigos, y pues lo hicieron rey y lo fortalecieron de tal manera que su ejército estaba representado por los hijos de Sarbia, por estos hombres valientes que se levantaron y que también derrotaron también, al igual que David, gigantes. Lo podemos ver a la luz de la historia de la historia de David, del rey, cuando fue proclamado rey, y cuando fue y enfrentó a sus enemigos, y cuando los derrotó, y cuando ya David estaba consolidando su reino, y cuando los que iban con David pues eran hombres valientes de renombre que encabezaban las filas del ejército de David. Y vemos esa relación de amistad que lo hizo valer al final del día. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. ¿Sabes qué? Hasta que prendí la camioneta hay un ruido bien feo, ¿no? Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. 1 Samuel 20:17. Aquí resaltamos la amistad. Estamos en este mes de finalizar el mes del amor y la amistad. ¿Hasta qué punto Dios le gusta la amistad, o en la Biblia donde podemos encontrar acerca de la amistad? Dice que hay amigo mejor que un hermano, hay amigo más unido que un hermano, dice el proverbista Salomón. Y la amistad de David, pues vemos en la historia de David y Jonatán, hijo de Saúl, el rey, cómo Jonatán ayudaba a David, veía la injusticia de su padre al quererlo enclavar con una lanza, cuando David tocaba el arpa para Saúl, para que Saúl no fuese atormentado por el enemigo, ya que Saúl había desobedecido la ordenanza de Dios. Fue el primer rey de Israel, Saúl, y habiendo Dios dado mandamiento a Saúl, Saúl no hizo como Dios le había mandado. Y entonces Dios desechó a Saúl y escogió, por medio del profeta Samuel, escogió a un hombre, a un joven que se llamaba David, y fue ungido por rey antes de que Saúl muriera, antes de que Saúl fuera destronado. Saúl fue destronado precisamente por Dios por haberlo desobedecido, y se le dijo a Saúl, se le dijo por parte de Samuel. Pero Dios le dijo a Samuel que fuera a ungir a
a David por rey, siendo un niño, siendo un adolescente que andaba detrás de las ovejas de su padre. Y pues Saúl era un rey alto, hermoso de aspecto, pues fue cuando fue ungido, pues era un hombre que cumplía las expectativas de cualquier persona, las expectativas de lo que fuese un rey. Pero en el caso de David era un niño, era un adolescente, y cuando fue dirigido el profeta para ungir a David, vio a sus hermanos y dijo, seguramente este es, y y así con todos sus hermanos, y Dios le decía que esos no eran los ungidos, los elegidos, los que debía de ungir. Y le preguntó a su padre, oye, ¿no tienes otro hijo? Y dijo, sí, allá está David, atrás de las ovejas, a ver, tráiganlo. Y trajeron a David. Y Dios le dijo que ese era el ungido, porque Dios no mira las apariencias del hombre, sino que Dios mira el corazón. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David se la pasaba obedeciendo a su padre, pastoreando las ovejas de su padre. Pero cuando venía el león y el oso, David confiaba plenamente en Dios, de que Dios lo iba a librar de las garras del león y de las garras del oso. Y David con una honda destruía y derribaba al león y al oso, siendo joven. Y bueno, ya conocemos la historia de David. Posteriormente fue llevar unos quesos a sus hermanos cuando estaban en la guerra contra los filisteos. Se levantó un paladín que se llamaba Goliat, un gigante, un hombre enorme, guerrero, acostumbrado a la guerra, a matar gente. Y lo pusieron para que retara al pueblo de Israel si hubiese un valiente que lo enfrentara, y que podían dejar la batalla y dejarla a la mano de Goliat y del guerrero que se le enfrentase. Pero cada rato iba el paladín a retar a los